computadora antes. Anexaremos y admitir. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿bien? ¿Y vos? Bien, acá con frío, está helado hoy. Se nos congeló el día. Sí, yo fui al kiosco a comprar agua y estaba resfrío todo. Y me tuve que ir a volver y buscar una campera. Súper frío, sí, yo también me fui con una camperita finita y ahora vine y me puse otra cosa. Bien de manga larga. Bueno, ¿cómo han pasado? Bien, tranqui. Estuve leyendo un poco el capítulo 1. El capítulo 1. Sí, llegué hasta los cortes Ujú. y después voy a seguir. Vieron que lo que tienen que leer es lo de homeostasis por ahora. Lo de los cortes viene después. Está perfecto. Ujú. Les aclara ahí que les dice que lean del capítulo 1 el título homeostasis, que con eso pueden resolver los ejercicios que corregimos la clase pasada. ¿Sí? Bueno, yo ya te los mandé. Vi que varios los enviaron, todavía no llegué a esos ejercicios porque todavía estoy corrigiendo algunas cosas atrasadas. Hay una tarea, una evaluación, que tengo que corregirlos uno por uno porque si donde pongan una falta, un tilde, ya les pone como mal, y hay pila que parecen como que tienen 0 puntos y no, tienen puntaje. Es el de prevención y es el de acción de las noxas. Pasaje de la salud de la enfermedad. Ya algunos los deben haber recibido corregidos, porque me quedan creo 2 o 3 de esos, y me quedan sí una cantidad de lo último. De lo último sí me quedan unos cuantos. Bueno, vieron que ustedes tenían una tarea de práctico, que era sobre tejidos. ¿Alguno la leyó? Eh, sí, yo la alcancé a descargar, pero nada más, no la pude leer aún. Bueno, vamos a intentar hacer la primera actividad acá en clase. Ustedes tienen posibilidad de buscar en internet o buscar en el mismo libro de Tórtora la definición de tejido. Entonces, cada uno de ustedes, de los que está acá conectado, va a tener como consigna anotar en el chat una definición de tejidos diferente cada uno. Lo que se tiene que fijar es que la definición que anoten no sea igual a la que anotó otro compañero. Si encuentran que es igual, buscan en otra página a ver otra diferente. Vamos a tomar más o menos unos 5 minutos para hacer eso a cada uno. Y en el chat tienen que, antes de anotar, acuérdense de leer lo que puso otro compañero antes. ¿Sí? Busquen una definición de tejidos y la anotan. Ahora cuando vayan entrando, repito la consigna de nuevo. Somos 10, así que debe haber 10 definiciones puestas en el chat. ¿Sí? Hola, profe. Hola. Si alguno puso lo mismo, no vuelvan a repetir. Busquen alguna definición que tenga alguna palabra diferente. ¿De qué cosa? De tejido, que era lo que teníamos. Mira, ya pusieron una acá, materiales biológicos constituidos por un conjunto complejo. ¿De qué, Caroline? ¿Conjunto complejo de qué? De células, muy bien. Así que yo voy a ir copiando y voy a ir escribiendo estas definiciones en el PowerPoint que tengo para pasar después con ustedes. ¿Sí? Mientras tanto, ustedes siguen escribiendo, ya saben que lo que puso Caroline no lo deben poner. Tienen que buscar otra definición de tejidos. ¿Sí? Voy a insertar una diapositiva, una nueva diapositiva.
Están poniendo otras. Bien, perfecto. Yo estoy copiando, lo que pasa es que voy despacito, no apuren caballo flaco. ¿Dónde estoy con este cuadro de texto? Acá. Bien. Control D. Opa, no sé qué me hizo ahí. Un cachito que hice lío. Vamos al zoom de nuevo. A copiar. Acá puso, Milton puso también, los tejidos son capas de células similares que cumplen con una función específica. Los diferentes tejidos se agrupan para formar órganos. Control C, vamos a poner acá. A ver si me lo deja copiar. O si no, con el botón derecho no me lo deja copiar con Control C. Vamos a poner esto aquí. Ahí va. Tengo acá una, que es la de Milton. Le voy a poner abajo Milton. Bien. A ver qué otra más hay. La de Caroline también la tengo que poner. 2 personas más pidieron para acceder. Esperen un cachito que voy a entrar a esas personas. Están en la sala de espera. ¿Dónde está la sala de espera? No me aparece la sala de espera. Ahí. Bien, perfecto. Noelia puso que los tejidos es una concentración de células semejantes divididas normalmente por su origen embrionario común en un organismo. Vamos a copiar esa, copiar, vamos a pegar. Acá, esta fue Noelia, ¿no? Disculpe la demora, profe. Estamos haciendo una consigna que tienen que escribir en el chat, leer las definiciones que escribieron los compañeros de tejido en el chat y elegir otra que sea diferente, que tenga otras palabras, no exactamente iguales a las que pusieron los compañeros, y después vamos a ir analizándolas todas. ¿Sí? Bueno, sigo con las que están en el chat. A ver qué más hay en el chat. Me faltó una copiar que no la tengo. Hay una cantidad. Yo ya lo hice, me dice Romina. ¿A dónde lo hiciste? Aunque lo hayas hecho en el trabajo, lo que te pido ahora es que elijas una de ese trabajo de las que tenías que elegir y copies que no sea ninguna de las que haya puesto los compañeros, ¿no? Bien. ¿Cómo van? Por acá. Acá esta es de Caroline, así que vamos a ponerlo ahí. Caroline. Bien. Bueno. ¿Alguien más le falta poner? Yo puse una, pero capaz que es muy sencillo. No sé. No importa lo sencillo, lo interesante es ver qué se piensa de los tejidos. Acá Guzmán Fernández puso conjunto de células similares, tanto en su comportamiento fisiológico y su origen embrionario. Es interesante esa. Esa definición está bien interesante para poder analizar. Van a ver que todas están correctas, no hay ninguna que esté mal. Lo que vamos a ver, qué cosas tienen en común, ¿sí? Y qué cosas son las que tienen diferente. Y con cuál nos tenemos que quedar. Capaz que tenemos que generar una nueva que abarque un poco de todo, ¿no? Bien, a ver, por acá. Tengo por acá. Guzmán agregó que cumplen con ciertas funciones, estaba más abajo. Voy a agregárselo. Ahí está. Bien. Vamos a seguir así.
Cuando terminen, tengo todas copiadas. ¿Alguien se ha quedado todavía sin escribir? ¿Queda alguien sin escribir? No sé, ahí me dan una última. A ver. Control B. Acá estamos. ¿Esta de quién era? Esta última. Esta última era de Kevin. Bien. Kevin. ¿Para qué me escribe así? Kevin. Bien. Yo mandé una al último. Bueno, ya la vamos a poner acá en el PowerPoint. La estamos analizando todas, así que van a aparecer todas juntas, así podemos intervenirlas a esas definiciones, ¿sí? Podemos intervenir a ver de qué se tratan, qué tienen en común, qué tienen de distinto, y con cuál nos quedamos, ¿sí? Porque vieron que todas se parecen en cierta forma a lo que están diciendo. ¿Qué cosas van encontrando en común? Que todos hablan de conjunto. Todos hablan de un Una- conjunto. ¿Un conjunto de qué? De células. De células. En eso coinciden todos, ¿verdad? Sí. Sí, ahí va. Todos coinciden en que son conjuntos de células. ¿Qué otra cosa están viendo que coinciden en las definiciones? Que cumplen una función específica. Que cumplen una función específica, exactamente, que cada conjunto tiene su función. Eso es correcto también. ¿Qué otra cosa encuentran ahí también como común? O que aparecen algunas sí y en otras no. Que algunas hablan del origen. Algunas del hablan del origen. ¿Y qué origen dicen? embrionario. Origen Algunas y las otras embrionario. no. ¿Alguno de ustedes tiene idea qué es eso del origen embrionario? Como de nacimiento, no sé. ¿Qué es eso del origen embrionario? ¿Quién sabe lo que es el origen embrionario? ¿Alguna vez sintieron hablar del origen ¿De la embrionario? célula madre? ¿Y qué es eso de las Podría células ser. madres? De que se dividen y crean células hijas, por así decirlo. Bueno, ¿cuál sería nuestra célula madre? Nuestra célula principal, madre, la primera. Algún día fuimos esa primera célula. La célula eucariota. Todas nuestras células son eucariotas. La primera célula que fuimos, algún día fuimos una sola célula. ¿Cuándo fue eso? Cuando hay un embrión, ¿Cuándo fuimos qué? un feto. No, el feto tiene muchas células. Bueno, un poco ¿Un menos. cigoto? Cuando fuimos Sí. un cigoto, ahí va. Cuando fuimos un cigoto, ahí tuvimos una sola célula. Y esa célula se formó ¿cómo? ¿Cómo se formó el cigoto? Por la unión de los gametos, ¿no? La unión de los gametos. Muy bien. ¿Y qué es un gameto? ¿Sería la célula reproductora? La célula reproductora. ¿Qué células reproductoras produces tú? Por ejemplo, yo, que soy mujer, produzco el óvulo, ¿no? Ujú. Y el hombre produce el espermatozoide. El espermatozoide, exactamente. Los hombres producen espermatozoides como gametos, ¿sí? Que son sus células reproductoras, y las mujeres los óvulos. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Bueno, me quedan re poquitos. ¿Alguna otra cosa en común o alguna diferencia que hayan encontrado entre las diferentes definiciones? Ya no estoy copiando los nombres porque si no me lleva pila de tiempo.
Alguien me dice que ya lo hizo en el práctico, puso la definición, yo le digo que lo ponga acá también. No, profe, ella dijo que hizo el práctico Sí, y que ya lo puso acá. ya lo puso acá. Bien, perdón, estoy mirando distraída. Ahí va. Y me queda una sola por copiar y vamos a irlas viendo y analizándolas todas juntas. ¿Bien? Me queda acá, acá, conjunto de células y la matriz extracelular. Ahí va, correcto. A ver. Y es la última que copio. No sé si me quedó alguna en el tintero, pero es la última que copio. Bien. Voy a arrancar entonces compartiendo las definiciones de ustedes que tenemos en el chat, todas juntas, para irlas analizando una por una. Así que voy a ir al PowerPoint y voy a empezar con las definiciones. ¿Lo ven todos? Bueno, vamos a la primera. La primera que copié dice, los tejidos son capas de células similares que cumplen con una función específica. Los diferentes tipos de tejidos se agrupan para formar órganos. A ver, ¿qué piensan de esa definición? ¿Qué nos dice que es un tejido? Dice como Capas. si fueran capas. Capas. ¿Siempre los tejidos son capas? Creo que no. No. Justamente, esta definición es muy parcial. Estaría definiendo a un tipo de tejidos que forma capas. ¿Qué cuál es? ¿Los músculos? No. ¿Qué tejido se ¿La dispone? piel? Por ejemplo, pero me están hablando de órganos, músculos, piel son órganos. Yo estoy preguntando tejidos. ¿Cuáles son los tejidos? La epidermis. Y la epidermis es una capa de la piel, pero ¿qué tejido forma la epidermis? ¿Cuáles son los 4 tejidos básicos de los animales? Epitelial, conectivo, tisular y otro más que ahora no me acuerdo, creo. El muscular y el nervioso. Bien, y de todos esos que forman capas, ¿cuál de esos 4, epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso, forma capas? ¿Conjuntivo? No, justamente no, ese no forma capas. El epitelial. El epitelial, las células se disponen en capas, una o más capas, ¿sí? Pero siempre están dispuestas en capas. Los demás tejidos son un poquito más desordenados, algunos un poquito más ordenados que otros, pero no son capas así bien visibles como en el epitelial. ¿Sí? Si forman capas, no lo forman de una manera tan marcada como el epitelial. El conjuntivo. El conjuntivo justamente no forma capas. El conjuntivo es un tejido muy desordenado, a veces se dispone en franjas, otras veces se ponen todas las células desordenadas, o sea que no podemos encasillar a que todos los tejidos forman capas. Así que esto de las capas sería algo que deberíamos eliminar de la definición. Sí que con qué quedarnos. ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Con qué son? Que son células. Células, varias células, muchas células. ¿Y cómo son esas células? Similares. Similares. ¿Quiere decir que son todas iguales? No. ¿Y que un tejido tiene solamente un tipo celular? No. No. ¿Entienden eso, no? Son semejantes porque ese tejido tiene esas células y no otras. Pero en realidad las células de un tejido no todas tienen por qué ser iguales. Puede haber un tejido que tenga varios tipos celulares y dentro de esos varios tipos celulares, varias formas celulares diferentes. ¿Sí? Así que yo me estaría quedando todavía con conjunto de células. El similar estaría ahí porque da para mala interpretación. ¿Que cumplen con una función específica? ¿Qué les parece? Sí. Me Sí. parece Yo creo que que No, porque cumplen varias funciones. Bueno, pero si es el tejido epitelial de la piel, ¿qué función está cumpliendo? De protección. Claro, cada conjunto de células cumple una función. Está el de protección, hay algunos que segregan, hay otros que fabrican proteínas, hay otros que se encargan de segregar hormonas, hay otros que mueven, ¿verdad? O sea, tienen muchas funciones, pero cada grupo de células organizadas en un espacio, esas tienen una función específica. Una o varias específicas, pero son las de ese tejido.
Dice, los distintos tipos de tejidos se agrupan para formar órganos. ¿Eso es cierto? Sí. Sí. Sí, porque los órganos son conjuntos de tejidos. Pero ¿entra dentro de decir qué es un tejido? ¿O eso no será una función de los tejidos? Claro, es una función. Es una función. No me define que forme un órgano, un tejido, porque, por ejemplo, si yo me pongo a estudiar a los nidarios, a las aguas vivas y a las anémonas de mar, que solamente forman tejidos y no órganos, eso no se estaría ajustando a la definición de tejido. ¿Entienden? Para tener una definición, yo tengo que englobar a todo lo que se considera tejido, sea en un ser diblástico o en un ser triblástico, pero tiene que ser, abarcar todo, que un tejido, cuando yo diga un tejido es, y abarque todos los tipos de tejidos que pueda haber. Por ahora sé claro que un tejido es un conjunto De De células de similares. células. Mira la definición de abajo, cómo habla del conjunto. ¿Qué dice en vez de conjunto? Concentración. 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 ¿Es algo diferente una concentración que un conjunto? No. 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 También puedo decir que es una concentración de células, un conjunto, una concentración, está hablando de sinónimos. Vieron que nuevamente aparece el término, en vez de similares, semejantes. ¿Ah? Dice, divididas normalmente por su origen embrionario. Acá aparece por primera vez esto, ¿sí? El origen embrionario. Algo tiene que ver con los tejidos el origen embrionario, o sea que yo puedo clasificar según de dónde derivan a esos tejidos, ¿sí? O sea que, y dice que ese origen embrionario es común, o sea que cada tejido deriva del mismo lugar del embrión, ¿verdad?, en todos los seres vivos, ¿sí? Después dice, materiales biológicos constituidos por un conjunto complejo de células. ¿Qué opinan de esta definición? Está bien, solo que le faltó que son conjuntos de células y material también. No solo de material, creo, si no me equivoco. Bueno, y material biológico, si pienso en lo biológico, piensen en los niveles de organización biológico. ¿Cuál es el nivel inferior de organización del nivel biológico? ¿Los átomos? No, del nivel O- biológico, eso es químico. Eso es Las químico, el células. átomo es químico. Las células. O sea que cuando las células se agrupan, forman un conjunto que es un tejido. Pero esa definición es muy parcial. ¿Qué le estaría faltando? Porque es si yo junto una célula nerviosa, una célula adiposa, una célula del epitelio, una célula muscular lisa y una muscular estriada, tengo un conjunto de células, ¿verdad? ¿Pero eso es un tejido? No, porque no cumplen una misma función. Exacto. No es cualquier agrupación de células, sino aquella que se organiza para cumplir alguna determinada función y además tiene un origen embrionario común. ¿Sí? Estaría bien la definición, pero incompleta. Después dice, conjunto de células similares tanto en su comportamiento fisiológico y origen embrionario. ¿Qué opinan de eso? ¿A qué alude eso del comportamiento fisiológico? Creo que está bien. ¿Qué es comportamiento Porque fisiológico? su función, ¿no? Su O sea, lo que hace. función. Acuérdense que la fisiología es la ciencia que estudia las funciones, ¿verdad?, de algo, ¿no? En este caso estaríamos hablando de las funciones de ese grupo de células. Y después habla también de nuevo de un origen embrionario común. ¿Sí? Bueno, así que vieron que ya en todas las definiciones aparece que es un conjunto, de alguna manera nos dice que son varias células. ¿Sí? En algunas definiciones agrega que cumplen alguna función común, ¿verdad? Tienen un comportamiento funcional, fisiológico, o cumplen con una función específica, y en dos de ellas aparece lo del origen embrionario. ¿Sí? Después la siguiente dice, un tejido, del latín texere, tejer, está bueno que haya traído esto, porque también a qué le llamamos tejido, aparte del conjunto de células. A cualquier cosa que esté urdida, como quien dice. A cualquier cosa que esté, ¿qué? Por ejemplo, a las telas, urdidas. Telas. A las telas. Bordada, ¿no? ¿Y ahí qué sería un conjunto de qué? Una tela. Un conjunto de hilos.
Un conjunto de hilos, pero además vieron que no es cualquier conjunto de hilos, sino un conjunto de hilos que están entrelazados entre Tejidos. sí, ¿verdad? Están entre tejidos, por eso lo de tejido, igual que como pasa con las células. Las células de un tejido están relacionadas entre sí. Aunque estén separadas, hay relación entre unas células y otras. ¿De acuerdo? Por eso es que en biología la palabra tejido tiene otra acepción bastante semejante. En vez de hilos, son células. Y hay ese vínculo también entre las células. Entonces dice, es un conjunto de células, nuevamente aparece la idea de que no es una, sino son varias células que están en conjunto, pero acá me agrega algo más. ¿Qué es esto de la matriz extracelular? Es la primera vez que aparece en las definiciones que hemos leído. ¿Qué es la matriz extracelular? ¿Sería la red de proteínas? ¿Que están Algo dónde? así. Eh, Es extracelular. Lo que engloba los órganos, los tejidos, eso dice en internet. A ver, extracelular, matriz extracelular, dice extracelular. ¿Qué significa extracelular? fuera de la célula. Fuera de la célula. O sea que el tejido no estaría constituido solamente por las células, sino por también todos esos componentes que rodean a la célula, que en algunos casos son escasos y en otros casos son muy abundantes. ¿Sí? Así que la definición de tejido debería incluir también a la matriz extracelular. Así que si empezamos a armarla de nuevo, la definición de célula sería: un tejido es un conjunto de células y los componentes extracelulares, ¿qué otra cosa dirían? Que cumplen una Similares. función. ¿Vieron lo que dice esta definición, no? Cumple una o varias funciones, no necesariamente tiene que ser una sola, pero cuando cumplen una o varias son bien específicas. No todos los tejidos cumplen todas las funciones. Hay tejidos muy específicos. Por ejemplo, el tejido muscular no cumple ninguna otra función que no sea la contracción. ¿Sí? Mientras que el tejido epitelial tiene miles de funciones. ¿Sí? Yo puedo encontrar epiteliales que cubren, epiteliales que protegen, epiteliales que segregan, epiteliales que absorben, epiteliales que son sensoriales. Puedo encontrar montones de epiteliales con múltiples funciones, pero siguen siendo epiteliales no por la función, sino por cómo están dispuestas las células. ¿Sí? Así que nuevamente acá tenemos lo de la función que aparece, ¿sí? Y apareció esto nuevo que también incluye lo que hay alrededor de la célula. No solamente a la célula con su medio intracelular, sino también lo que tiene alrededor forma parte del tejido. ¿De acuerdo? Bueno, vieron que hasta ahora lo del origen embrionario no volvió a aparecer. Vamos a la siguiente. Dice, en biología los tejidos son aquellos materiales biológicos constituidos por un conjunto complejo y organizado de células, se parece mucho a la de Caroline, de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen o embrionario común. Acá como que los demás sacaron de esta un pedacito, ¿no? Volvemos a qué. ¿Qué nos vuelve a Me decir? copiaron, me copiaron. Todo, siempre que es un conjunto de Células. células. Células similares. Pero vieron que agregó una cosa nueva, que también está buena, que es organizado. No es de cualquier manera, está organizado. Tiene una forma, tiene un lugar, tiene una estructura. No se pusieron de cualquier manera esas células, sino que tiene una disposición bien interesante dentro de los órganos que forman en un organismo pluricelular. ¿Sí? Y dice que hay de uno o varios tipos, también, que hasta ahora parecían que eran similares. ¿Vieron? Entonces, ¿no nos les parece más correcto hablar de uno o varios tipos? ¿Sí? Sí, pero bueno, sí. A ver. Porque habíamos quedado en que tejidos hay de más de una forma, o sea, que están conjuntos por Pero células cada diferentes. tejido, estoy pensando en un tejido, a ver, vamos a ver, un tejido de la sangre. La sangre, que es un tejido. ¿Conocen alguna célula de la sangre? Los glóbulos rojos.
Los glóbulos rojos, ¿qué otros más? Los blancos y las Los plaquetas. blancos y las plaquetas. Ahí va. ¿Son iguales esas células? No. No, totalmente distintas. Unas tienen núcleo, otras lo perdieron, otras no lo tienen, otras son pedacitos del citoplasma de una gran célula. Todas cumplen funciones diferentes, pero todas integran al tejido conjuntivo sanguíneo. ¿Sí? O sea que no necesariamente en un tejido todas las células tienen que ser iguales. Pueden ser muy distintas, pero en el conjunto están formando, ¿verdad?, una estructura, que es un tejido, que tiene funciones de por sí. ¿Sí? La sangre, como tejido, cumple funciones de protección inmunitaria, de defensas, cumple funciones de transporte, de gases respiratorios, ¿ya?, gracias a los glóbulos rojos, ¿sí? Cumple funciones de mantener el equilibrio hemostático. ¿Ustedes fueron los que me preguntaron el otro día qué pasaba si se cortaba una arteria? ¿O fue el otro grupo? Ya a esta altura no me acuerdo. No, nosotros No no importa, fuimos. pero igual, preguntamos también eso. Me Por interesa la justamente, pregunta. cuando se corta una arteria, ¿verdad?, el cuerpo tiene mecanismos para regular la pérdida de sangre, la hemorragia. ¿Sí? Salvo que se corte la aorta o la arteria femoral, que son tan gruesas que no da el tiempo a frenar si no nos asisten, ¿verdad? Es decir, naturalmente no se van a curar, antes nos vamos a morir. Entonces, normalmente cualquier corte, cualquier vaso sanguíneo que se rompe, el cuerpo se encarga de repararlo y devolver la circulación a su cauce. Y bueno, una de las responsables de esa reparación son las plaquetas, que forman el coágulo, que es el que forma el tapón para que no siga saliendo sangre por esa rotura del vaso. Bien, así que entonces tengo tejidos que las células son bastante distintas entre sí, pero le permiten a ese tejido cumplir funciones muy específicas. ¿Sí? Acá de nuevo el comportamiento fisiológico coordinado, que habla de qué, el comportamiento fisiológico. De una función. De una función, y si sigo analizando, veo tejidos son agrupación de células, vieron otra forma de hablar de conjunto, de concentración, agrupación. Otro sinónimo. ¿Sí? Pueden usar cualquiera, el que más les guste, porque estos son términos que sirven para definir a un grupo. ¿Sí? Y nuevamente aparece lo de la función determinada. Si ustedes ven que en 800 definiciones como las que buscaron, empiezan elementos a repetirse, indudablemente que esos tienen que participar de la definición. ¿Sí? Abajo nuevamente, los tejidos son una concentración de células. Nuevamente el término concentración, vieron que se repitió. Es una definición repetida, la voy a sacar porque capaz que la copié yo mal. Vamos a la siguiente página, donde dice conjunto o grupo de células y material circundante. ¿A qué está haciendo alusión el material circundante? Que ya se mencionó. A la matriz extracelular. Exactamente. Todo lo que rodea la célula también forma parte del tejido. Y nuevamente habla del origen, ¿sí? Habla del origen, que es un origen embrionario, ¿de acuerdo? Y dice, trabajan en conjunto para cumplir con una misma función. Nuevamente estamos hablando de que las células están dedicadas a ¿qué? A una función, ¿no? A una función. ¿Bien? Después, un tejido es un nivel de organización intermedio entre la célula y el organismo. ¿Qué piensan de eso? Igual, otra cosa que están diciendo todos es que tienen una función en común, no que tienen funciones diferentes las células. Exacto. Tiene una función en común, pero dentro de los diferentes tipos celulares que puede tener un tejido, cada grupito de células puede tener funciones distintas. ¿Sí? ¿Y esto del nivel de organización, qué les parece? Esto no había aparecido nunca. ¿Por qué un nivel de organización? Dice, intermedio entre la célula y un organismo. ¿Están de acuerdo con eso? Se cortó, profe. Sí se cortó, pero yo sí estoy de acuerdo. ¿Me Sí, yo también. oyen ahora? Sí. Sí. Bien, acá cuando dice
un tejido es un nivel de organización. ¿Qué piensan de eso? Sí, está bien. Es correcto. Sí, Está correcto. está bien. Es correcto, porque ¿cuándo se forma un tejido? Cuando un ser está formado por muchas células que se agrupan para cumplir, para repartirse las funciones, para trabajar de manera coordinada y no hacer todas las funciones, todas las células, sino repartirse las funciones vitales. ¿Sí? Por eso vamos a tener tejidos que cumplen diferentes funciones y forman a distintos órganos. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos empezar la definición diciendo que un tejido es un nivel de organización, ¿sí? Formado por un conjunto de ¿qué? De células. De células que pueden ser de uno o más tipos, ¿sí? Porque podemos encontrar tejidos que son células homogéneas y tejidos que son células más heterogéneas, ¿sí? Y que están abocados a cumplir funciones comunes y que además, Claro. ¿ya que además? ¿Qué otra cosa común? Que su origen es el mismo. Uno con un origen embrionario común. ¿Bien? Dice, los tejidos están formados por la unión de células relacionadas. Las células de un tejido no son idénticas, pero trabajan juntas para desarrollar funciones específicas. Acá vieron que explica justamente lo que estábamos diciendo. Hay un solo error en esta definición. ¿Quién encuentra el error? Que puede ser más de una función, ¿no? Sí, pero ahí lo dice, puede desarrollar funciones específicas. Hay un error ahí que, Que las células Dice de que los no son tejidos no son idénticas. idénticas. bueno, puede ser ese, pero hay otro más. Pero no dice que no son idénticas. Está bien, no lo dice mal eso. No siempre tienen que ser idénticas las células del tejido. Hay una sola cosa ahí que no me convence de esa definición. No abarca todos los tejidos. Células relacionadas. ¿Y qué dice antes de eso? Que los tejidos están formados por la unión de células relacionadas. Ahí va. ¿Y siempre son unidas las células? No. 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 Hay tejidos con células bien separadas, ¿sí? No necesariamente tienen que estar unidas las células para formar un tejido, ¿sí? Así que este concepto puede llegar a confusiones, ¿sí? Yo creo que lo ponen como unión, como que formaron un conjunto, pero no sé si la palabra unión es acertada ponerla en la definición, porque me da la idea de que todas las células están juntitas, y no pasa eso. No pasa eso. Hay células que ni siquiera se tocan y forman un tejido, ¿sí? Y después la última dice, acá la anterior dice, los tejidos son aquellos materiales biológicos constituidos por un conjunto complejo organizado de células, esa la volvieron a poner, y conjunto de células y matriz extracelular también estaba puesta. ¿Bien? Así que si tenemos que elaborar en los 2 minutos que nos queda, una definición de tejido completísima, ¿cuál sería? Que los tejidos es un nivel de organización, constituidas por Por un un conjunto. conjunto de células de un mismo origen. Ujú. Células similares, no te olvides. Ahí va, bueno, sí. De uno o más Y- tipos, no siempre son similares, acuérdense. De uno o más tipos, Que cumplen distintas funciones. Ahí. en común, ¿verdad? Porque son distintas funciones, pero todas dentro de ese tejido, ¿no? Y ya habías dicho lo del origen, ¿no? Que tienen el mismo origen. Sí. ¿Bien? Así que son, diríamos 4 cosas, que es un nivel de organización, que es un conjunto de células, que esas células están para cumplir una o más funciones, que no necesariamente son todas iguales las células, y que tienen un origen embrionario común. ¿Bien? Bueno, nos queda menos de 1 minuto, pero en la siguiente hora vamos a trabajar con eso del desarrollo embrionario. ¿Qué es eso del desarrollo embrionario? ¿De dónde salió? ¿Y qué tiene que ver con todo esto de los tejidos antes de empezar con los tejidos? ¿Bien? No sé si ya no se nos corta porque me dice menos de 1 minuto y no quiero arrancar la diapositiva, hay que dejarla cortada. ¿Sí? Si quieren, lo que pueden hacer es salir y volvemos a entrar. ¿Bien? Dale.